niños, ¿ya están aquí listos para la lección de hoy? Oh, todavía estoy con mi mandil. Ya acabo de servir el desayuno. Ya déjame preparar. Aquí ustedes vayan preparando sus voces para cantar juntos. Vamos a cantar una canción que ya hemos cantado antes, que se llama Solamente en Cristo. ¿Se acuerdan las palabras de esa canción? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y así se canta. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Se acuerdan? Ya, entonces volvemos a cantar la canción. ¿Listos? Todos puestos de pie. Estírense. Yo sé que están en casa, pero igual, alístense para cantar. Froten sus manos. Ya, así comenzamos en 3. 1, 2 y 3. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Muy bien, esa canción vamos a recordar más tarde en la lección porque es importante para nuestra historia de hoy, que se titula Felipe y el etíope. Entonces, ¿qué es un etíope? Es alguien que viene del país de la África. Y sabemos que Jesús, cuando Él subió, ascendió al cielo, dejó un mandato a sus discípulos, a sus seguidores. En Hechos 1:8 vemos ese mandato. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, eso fue el mandato a sus seguidores de Jesús. Después Jesús ascendió al cielo y ellos se quedaron mirando, si se acuerdan la historia, al comienzo del libro de Hechos, y 2 hombres aparecieron, 2 ángeles que decían, ¿por qué se quedan mirando al cielo? El mismo Jesús que ha subido igual va a regresar. Vayan a hacer lo que Él decía. Y Jesús les había mandado que esperen la llegada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, vamos a memorizar este versículo de Hechos 1:8. Si ya lo sabes, va a ser muy fácil. Si no, vamos a dar el intento. Dice, pero recibiréis poder. A ver, todos pueden mostrarme sus músculos. ¿Ya? Pero recibiréis poder. A ver, otra vez. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo iban a recibir ese poder? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer así. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En qué parte? Tenían que hablar de Cristo. ¿Se acuerdan? Tenemos que hablar de Cristo. Y Jesús les había dicho, en Jerusalén, donde estaban, en toda Judea, en el área alrededor de Jerusalén. En Samaria, era aún más lejos y eran algunos de sus enemigos de los judíos, casi no, que no gustaban a los samaritanos. Pero dijo Jesús, mi palabra, el mensaje de las buenas nuevas tiene que ir hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Por todas partes tenía que llegar ese mensaje de la salvación. Entonces, ¿se acuerdan cómo comenzó? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. A ver, repetimos. En Jerusalén, en toda Judea, otra vez,
en toda Judea, en Samaria, esa es la tercera, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ya, vamos a intentar. Dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ya se fue. ¿Cómo comienza el versículo? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, eso vamos a sacar. ¿Ya? 1, 2 y 3. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, ahí donde estaban, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué más? En toda Judea. Entonces, eso vamos a aumentar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Dónde más? Allá. En Samaria. En Samaria. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿A dónde más? En toda Judea. ¿Y allá? En Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. ¿Podemos decirlo todo? ¿Ustedes creen? Yo creo que sí. Vamos a darle el intento. 1, 2, 3. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo hemos dicho bien? Una vez más, todos juntos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era el trabajo de ellos que Jesús les dejó. ¿Se acuerdan de Esteban? Sí, eso fue muy triste, que él murió apedreado por los mismos judeos a los cuales había llegado el Mesías. Pero ves ese hombre parado, vestido de verde, dice que tiraban sus sacos, su ropa a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Y que la Biblia dice que él comienza, después de la muerte de Esteban, comienza a perseguir a los cristianos. Y ese hombre Saulo entregaba a los hermanos, llegaba a sus casas, los encontraba, ustedes son seguidores de Cristo, y los agarraba y los metía en la cárcel. Entonces, ellos comienzan a salir por aquí, por allá, y huyendo, ellos comienzan a esparcirse y ir a esos lugares. En diferentes partes de Judea salieron de Jerusalén. Algunos se habían ido a Samaria y más allá. Igual como Jesús les había instruido que tenían que compartir el evangelio en todos esos lugares. Entonces, así por la persecución comienzan a esparcirse y ellos en salir a otros lugares se recordaron, tenemos que hablar de Cristo. Y ellos continuaron compartiendo de Jesús, testificando de su fe. Y nosotros debemos saber y entender que nuestra misión como cristianos, nuestra misión es compartir el evangelio. Nuestra misión es compartir el evangelio. Igual como un avión a veces va volando, llevando un mensaje de un lugar a otro lugar para que muchas personas lo puedan leer y conocer. Nosotros también tenemos un mensaje tan importante, más importante que hay una oferta, va a haber una feria, cosas así. Nuestro mensaje es que Cristo murió por tus pecados en tu lugar y que tú puedes tener un lugar seguro en el cielo si tú
confiesas tus pecados y pones tu fe en Jesús para la salvación. Nuestra misión es compartir el evangelio. Entonces vamos compartiendo con los demás de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquí tenemos un mapa. ¿De dónde? ¿Es del Perú? No, es un mapa de la tierra de Israel en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver unas ciudades importantes. Ahí ven mi flechita rojo. A ver, lo voy a hacer desaparecer. Ya regresó. Desapareció. Regresó. Ahí está. Está señalando a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, las ciudades tienen sus puntitos, pero de Jerusalén es un círculo más grande. Ahí exacto es donde estaba Jerusalén. Y vemos que Jerusalén está en la parte, podemos decir, como las provincias que tenemos aquí, en Judea. ¿Ves Judea ahí con letras mayúsculas? Están en Judea. Abajo, debajo de Judea hay otra provincia, dice Idumea. A su costado, Perea. Pero encima, arriba, dice Samaria. Entonces, dice, a pesar de esto, a pesar de todo lo que pasó con Esteban, uno de los 7 diáconos que habían establecido ahí en la iglesia para apoyar a los hermanos, él predicó la palabra en el templo y fue apedreado. A pesar de eso, vamos a ver el segundo diácono que se llama Felipe. Felipe también predica la palabra del Señor. Y él sale de Jerusalén. La Biblia dice que él bajó, porque Jerusalén es un monte, ¿no? Entonces, bajando de ahí, él llega más arriba de Judea a Samaria. Y en Samaria él comienza a predicar. Ese mismo Jesús que vino, que ha caminado por aquí en otros tiempos, que él era el Mesías y que él dio su vida para ustedes, para que puedan tener la vida eterna. Y eso trajo gran gozo a la ciudad. Y muchos recibieron a Jesús como su Salvador. Entonces, Felipe está cumpliendo el mandato de Dios en Hechos 1:8. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan del versículo? ¿Qué decía? Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Habían recibido el Espíritu Santo? Sí, eso vimos en el comienzo del libro de Hechos. Y dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Habían testificado de Jesús en Jerusalén? Sí. ¿Dónde más? En toda Judea. Ya están esparciéndose en toda Judea, compartiendo de Jesús. ¿Pero dónde más? ¿Qué era con la flecha? En Samaria. Y ahí está Felipe llegando a la ciudad de Samaria. Bueno, él está ahí, está predicando de Dios, y Dios le dice a través de un ángel del Señor habla a Felipe y le dice, vaya al sur por el camino a Gaza en el desierto, y no le dice más, solo eso. Pero nosotros debemos obedecer a Dios. Lo que Él nos manda, debemos estar dispuestos a hacer. Entonces, Felipe se levantó. ¿Se acuerdan? Había comenzado en Jerusalén. De ahí, pasando por toda Judea, llega a Samaria. Y de Samaria, el ángel del Señor le dice que vaya bajando por el camino a Gaza. Mira, estaba en Samaria, estaba predicando, la gente estaba recibiendo al Señor, estaba teniendo éxito, y Dios en el medio de eso le dice, vayas por allá, más lejos. ¿Por qué? Alguien te está esperando. Y yo quiero que tú testifiques de Cristo. Entonces, Dios le manda a Gaza, y ¿saben lo que ha hecho Felipe? Pues se levantó y se fue. Obedeció el mandato de Dios. ¿Por qué? Nuestra misión es compartir el evangelio. Esa es nuestra misión. Entonces, a la vez, había un etíope que estaba viajando, regresando a su casa. Y era alguien que trabajaba para
la reina Candace, que era de Egipto, era de, no de Egipto, pero era de la África, y él estaba regresando. ¿De dónde? Él había estado en Jerusalén adorando a Dios y estaba regresando con su carrito de caballos, ya está regresando a su tierra. Y él estaba en su carrito leyendo. Entonces, él era el señor que trabajaba con la plata de la reina. Entonces, él tenía a su exceso muchas riquezas y vemos ahí que tiene un rollo. No todos tenían la palabra de Dios en ese entonces, pero él tiene un rollo del libro de Isaías y lo está leyendo. Y la Biblia nos dice que Felipe se acerca a él junto a su carrito y obedece al Espíritu Santo y escucha mientras se acerca a ese hombre que él está leyendo del libro de Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, no responde a Felipe. Pero antes que eso, queremos ver en Hechos capítulo 10, cómo es que alguien llega a ser salvo, ¿no? Este hombre está leyendo Isaías, tiene preguntas, quiere saber más acerca de Dios. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que nosotros debemos compartir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios no hace diferencia de personas. No importaba que ese hombre leyendo las escrituras en su carrito, que tenía preguntas en su corazón, que no era judío. Eso no era importante para Dios. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes qué significa, niños? De que si tú quieres ser salvo, puedes ser salvo. Si tú confiesas a Jesús como el Salvador y Señor, confiesas tus pecados y pides que Jesús te salva, creyendo que Dios se levantó de los muertos, aceptando el sacrificio de Jesús, que Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Dice, todo aquel que invocare, que llama al nombre del Señor, será salvo. Pero el versículo 14 y 15 es lo que queremos ver para esa parte de la historia. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a llamar, invocar, clamar a alguien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien de lo cual no han escuchado, no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos yendo al revés, ¿no? Porque dice, al invocar el nombre del Señor serás salvo. Pero no puedes hacer eso si no has creído en Jesús. No puedes creer en Jesús si no has escuchado de Jesús. No puedes escuchar de Jesús si no hay nadie quien comparte. No hay nadie quien les predique. No van a escuchar de Jesús, no van a creer y no van a llamar pidiendo su ayuda para ser salvo. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios envió a Felipe, Dios está enviando a nosotros. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es hermoso ver a alguien compartir del Señor. Y aquí vemos a Felipe con el etíope, ahí están sentados, él obedece, le pregunta si entiende y el Señor dice, no puedo, ¿cómo es que voy a poder entender si no hay nadie quien me enseña? Entonces, él invita a Felipe, sube, ¿no? A su carrito, y ahí se sube y se sienta con él. Y comienza
a leer con él esa parte del libro de Isaías. Ahí están leyendo las escrituras. Bueno, quizás para ti y para mí eso no tiene sentido, solamente son rayitos por aquí y por allá, pero sabemos que estaba leyendo del libro de Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Versículo 7 está aquí y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el Señor quiere saber de quién está hablando en ese pasaje. De ahí leen versículo 8, ¿ya? Y el 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y él está ahí rascando su cabeza. ¿Y de quién está hablando? Y él pregunta a Felipe, ¿no? ¿Es este profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y él está leyendo unas profecías acerca de quién. Acerca de Jesús. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y los líderes religiosos, dice que no respondió a sus acusaciones de ellos y él, ¿no? Su linaje de Jesús, de haber nacido y crecido, de ahí murió. Fue cortado de esa tierra por la rebelión del pueblo judío. Entonces, él quiere entender de quién está hablando ese pasaje. Y de ahí Felipe comienza, sí, ya es momento de compartir quién es el Mesías. Este Mesías de la profecía, ¿sabes qué? Llegó, vivió y murió igualito, como dice el pasaje. Ese Jesús es el Salvador, es el Mesías que dio su vida en rescate por toda la tierra, para los que creen en él. Y el etíope, a escuchar las palabras de Felipe y su explicación de la palabra, recibe a Jesús como su Salvador. Y él cree en Jesús. Y Felipe no le está ahí diciendo que solamente, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La canción. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Eso fue el mismo mensaje que Felipe tenía para ese hombre. En Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque nuestra misión es compartir el evangelio. Felipe no se paró para hablar de cómo está el desierto, hace calor, ¿no es cierto? Y cosas así. Él escogió hablar de lo más importante, el evangelio. El evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y la buena noticia de la palabra de Dios que tenemos para compartir con los demás es que solamente en Cristo hay salvación. Entonces ellos están conversando sentados, pero el carrito está yendo, siguiendo su camino. Y pronto ellos pasan un lugar donde hay agua. Entonces el eunuco, ahí quizás Felipe le estaba contando de todo lo que había pasado en Jerusalén, en Samaria, que están viniendo a Jesús para salvación, están siendo bautizados. Y él pregunta, pues, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, ¿no? Si él había creído en Jesús, de verdad podía ser salvo. Y podía ser salvo, y después de ser salvo, no había nada más que le impedía para ser bautizados. Entonces, el eunuco confiesa su fe en Cristo y es bautizado. Le lleva al agua, ¿no? Y nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le bajó, subió y él fue bautizado. Y la Biblia dice, al salir del agua, el Espíritu
llevó a Felipe, desapareció. Y el eunuco sigue gozando en su camino, ese señor, porque ahora no necesitaba a Felipe, tenía a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar en cada uno que recibe a Jesús como su Salvador y está ahí para guiarnos, para enseñarnos en el camino correcto. Entonces la Biblia dice que él siguió gozoso en su camino. Y Felipe, ¿qué pasó con Felipe? Dice que Felipe se encontró después en Azoto y ahí estaba compartiendo el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. En todo su camino seguía dando la palabra de Dios. Hechos 1:8, nuestro versículo de memoria. A ver, ¿se acuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí lo he puesto en azul, hasta lo último de la tierra, porque es nuestra responsabilidad. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo para darnos poder, para poder testificar y hablar de Cristo hasta lo último de la tierra. Todavía hay gente que necesitan conocer a Cristo. Y si tú no le conoces como tu Salvador personal, hoy puede ser tu día de salvación, de confesar tu vida pecadora. Todos somos pecadores y todos necesitamos la ayuda de Dios para poder llegar al cielo. No podemos hacer buenas obras para llegar. Olvídate. Jamás vamos a poder ser suficientemente buenos para entrar al cielo. Pero Jesús, en su gran amor, murió en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados. Y cuando estamos delante de Dios, no podemos decir que nosotros hemos hecho nada para ganar al cielo. Solo puedo decir, Jesús murió en mi lugar. Él pagó por mis pecados. Yo le recibí como mi Salvador. Y por Él tengo entrada al cielo, por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, creyendo en Jesús y pidiendo su perdón de pecados, podemos tener esta vida eterna. Y ese mensaje tenemos que compartir. Nuestra misión es compartir el evangelio. Entonces, pon su casaca, pon tus zapatos, pon tus guantes para el frío, no sé, pon tu chullo, pon tu gorro, súbete al avión, porque vamos, niños, a compartir el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta que venga Jesús. Amén. Amén. Adelante, con valor. Hasta la próxima, niños. Vayan a compartir el evangelio. Hasta luego.